Mucha atención. En medio de una de las etapas más tensas y polarizadas de la política colombiana, una voz vuelve a encender el debate nacional con declaraciones que no pasan desapercibidas. La senadora María Fernanda Cabal lanza fuertes acusaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionando no solo sus decisiones, sino también el rumbo que, según ella, está tomando el país. ¿Está Colombia frente a un proyecto político que amenaza su estabilidad? ¿Se están debilitando las instituciones mientras crecen la inseguridad y la desconfianza ciudadana? ¿O se trata de una confrontación ideológica propia de un país profundamente dividido? En este video vamos a desmenuzar cada una de estas afirmaciones, analizando los puntos más polémicos. Desde las críticas por la designación de gestores de paz, hasta las advertencias sobre posibles fraudes electorales, el papel de los grupos armados y las decisiones que han generado controversia en diferentes sectores. No se trata solo de opiniones, sino de un reflejo del momento que vive Colombia, donde cada declaración, cada medida y cada reacción están marcando el futuro del país. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego no es un simple debate político, es la dirección misma de la nación. Y quiero arrancar por un tema que yo sé que a usted le importa, le hace seguimiento desde hace muchos años, y es la seguridad en el país. Pues ante la arremetida, la oleada terrorista que vivió Colombia en los últimos días, en el último Consejo de Ministros, el presidente dijo que no hay un caos de seguridad en Colombia. Y pues muestra las cifras de lo que ha sido el tema de seguridad en los anteriores gobiernos. Quisiera arrancar este diálogo con usted con eso. El presidente dice que no hay un caos de seguridad, senadora. El presidente no es fuente confiable porque miente recurrentemente. Dentro de las características de su personalidad está la mitomanía. ¿Cómo es posible que se fuera a celebrar su cumpleaños? Es que el presidente no es dueño de su tiempo. El presidente le entrega su vida durante 4 años a un país con 300.000 hectáreas de coca que decidió no erradicar con la falsa narrativa de que los campesinos no tenían de qué vivir. A un país donde declara gestores de paz a los mayores criminales y como consecuencia asesinan soldados, policías y civiles. Cada vez que hay una masacre, cada vez que hay un acto criminal, vemos que detrás hay un gestor de paz. Yo me pregunto, Jairo, ¿será que nuestra institucionalidad tiene un nivel de vulnerabilidad tan alto que el presidente puede hacer lo que le dé la gana? ¿Puede nombrar gestor de paz por encima del derecho a la verdad, a la justicia que tienen las víctimas? Yo no entiendo este descuadernamiento de verdad de la separación de poderes. Sí, senadora, es un gusto saludarle. Mire, empieza usted tocando ese tema de la fotografía. Está bien que el mandatario celebre su cumpleaños, ni más faltaba, pero cuando el país está descuadernado en materia de orden público y la gente o los ciudadanos esperan un pronunciamiento del mandatario y él sale con un collar hawaiano, ¿qué mensaje le está enviando al país? Que no le importa. A Petro no le importa nada. Él quería llegar al poder, esa era su ambición, y llegó, y parece que nunca hubiera realizado que la transformación con la que soñó y la que prometió, a pesar de su incapacidad, porque lo de ellos es la mentira del argumento, la mentira del cuento, la mentira del mito, pues no hizo absolutamente nada distinto que empobrecer un país. No hay un solo día, Diego, en que el presidente trine de forma amable. No hay un solo día que celebre algo que lo haga feliz. Es una persona con una condición espiritual y moral que a un ciudadano normal le genera una inquietud muy grande. Una persona así no puede llegar a mandar ni en su casa. Cuando usted no da un ejemplo en una sociedad llena de necesidades, en principio la seguridad, que sin eso no hay nada, lo que genera es desazón, desconcierto, tristeza, desesperanza. Al final yo no sé si esa sea la receta, que la gente no sienta ánimo de defenderse ni de defender su país. Sí, senadora, pues a propósito de eso, el presidente también sorprendió esta semana al revelar que a él sí le sugirieron, le hablaron sobre una posible reelección, pero que él dice que no aceptó ni nada, ni lo tuvo en consideración, porque no le pareció lo correcto. ¿Qué dice usted? Desde que llegaron al poder, han violado las promesas de campaña. Acuérdese que hace 2 años empezó a promover el poder constituyente. No había firmado sobre mármol diciendo que no iba a cambiar la Constitución. Todo es una farsa, porque él es un político más de los que engaña a un público que, repito, está con una expectativa de mejorar su calidad de vida. ¿Qué va a darnos este señor? O por lo menos que el Estado no me haga daño y me deje seguir trabajando, no me ponga más impuestos, no me quite mi propiedad privada, no me cercene mis derechos. Por lo menos eso, que el Estado no se meta en mi vida. Esas expectativas que generan los políticos que después se vuelven humo o se vuelven exactamente lo contrario y no les importa porque Petro no conoce la vergüenza, él es mitómano. Entonces, yo siento que Petro, claro que quiere reelegirse, claro que quiere quedarse.
Ahora no pudo hacer nada con su constituyente, pero lo va a hacer en cabeza de Iván Cepeda. Y van a acabar la constitución, y va a haber reelección, y se van a quedar 40 años, y van a acabar el país. Ese es el proyecto del comunismo que entró a América Latina desde los años 20, que nunca ¿Usted se cree les que Petro sí olvidó. se quiere quedar entonces? ¿Su Siempre proyecto se ha dice que querido. iban a buscar la reelección? Van a buscar la reelección si tenemos la desgracia de que se nos roben las elecciones, porque yo no creo que a voto limpio gane Iván Cepeda, nunca jamás. Por más de que haya la propaganda del resentimiento, el fanatismo, la gente que prefiere que todo el mundo viva mal, por más plata de la burocracia de 500.000 puestos de trabajo que no se necesitan en vez de construir vías y construir acueductos, hospitales, por más plata del narcotráfico y de sus aliados que lo llevaron al poder en el Pacto de la Picota, que no se nos olvide que hoy son sus aliados en las regiones, asesinando a la gente y nombrados gestores de paz. Yo siento que si el voto es transparente no gana. Si llegara a ganar, estoy segura que es con fraude. ¿Cómo van a votar? Pregúntense ustedes los pobladores del Cauca. ¿Cómo van a votar los pobladores del Putumayo, los pobladores de Guaviare? ¿Cómo van a votar en el Catatumbo, por favor? Con un fusil en la cabeza. ¿Cómo van a controlar las elecciones en el Pacífico, donde a cada rato confinan a la población civil? Muy complicadas las elecciones, y si caemos en la telaraña comunista, este país no sale en otras elecciones. Cambian la constitución, se quedan y seguramente volverá Petro a la presidencia. En Colombia, la preocupación ya no gira solo en torno a lo que se promete, sino a lo que no se ejecuta. Crece la percepción de una falta de acción por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a problemas que avanzan con rapidez. Mientras la inseguridad se intensifica en regiones como el Cauca y el Catatumbo, muchos ciudadanos sienten que las respuestas han sido lentas o insuficientes. Se habló de un cambio profundo, pero para varios sectores ese cambio no se refleja en resultados concretos ni en soluciones contundentes. La llamada paz total también ha sido cuestionada, pues hay quienes consideran que ha permitido el fortalecimiento de grupos armados en lugar de debilitarlos, dejando a la población civil en medio de la incertidumbre. A esto se suma una sensación de desorden institucional, con decisiones y nombramientos que generan más dudas que confianza, porque en momentos críticos, no actuar también tiene consecuencias. Y hoy, la gran pregunta es clara: ¿está el gobierno respondiendo a la altura del país, o los problemas están avanzando más rápido que las soluciones? Senadora, quiero reiterarle en ese tema. ¿Cómo se robarían las elecciones? Y lo que usted nos está diciendo es que a través de la presión armada le van a poner unos votos necesarios a Iván Cepeda para ganar las elecciones. ¿Es así? Pero claro, ¿cómo ganan? Inflando las urnas. Me contaba una señora de Santa Elena, arriba del Cerrito Valle, corazón del Valle del Cauca. Infraestructura, vías, luz, tenemos todo, ¿no? No estamos en un lugar inhóspito. Allá les recogen las cédulas a la gente, les dan una plata que tienen que recibir obligada. Y así van llenando los formularios con los nombres. Urnas llenas a la fuerza. Testimonio de una persona que me lo contó. Y como eso, muchísimas más. ¿Quién controla en los territorios eso? ¿La fuerza pública? ¿La fuerza pública insuficiente? ¿La fuerza pública a la que asesinan de forma permanente? Yo tuve un debate, y se lo quiero contar a usted rápidamente, con la defensora del pueblo, con la que tengo una controversia hoy elevada por ella a una tutela, violando mis garantías al debido proceso y mis garantías de todo tipo, políticas y judiciales. Yo le dije a ella, cuando mataron por la espalda unos soldados que estaban llevando un material electoral, que dijera algo en redes. A ella lo que se le ocurrió decir es que habían fallecido. Yo le dije, no, los asesinaron. Y ella me increpa y me dice, ¿a usted le consta? Es que como son actores armados, le digo, no importa que sean actores armados, usted puede estar en una situación de vulnerabilidad o no, y lo asesinan por la espalda. ¿Es asesinato o no? Tengo una controversia conceptual y moral que tengo que dirimir. Si la forma de ver hoy cómo atacan a la fuerza pública y a los civiles termina siendo completamente tergiversada la realidad, pues siento que las instituciones van a hacer un flaco favor para seguir defendiendo la democracia. Sí, senadora, cuando usted dice que estos grupos al margen de la ley están incidiendo en los territorios, además de este testimonio, hay pruebas, hay evidencias, usted habla mucho con la gente, porque eso que está diciendo es muy delicado, y más que estamos ya a pocos días de esta primera vuelta presidencial. Jairo, la gente no denuncia porque la asesinan. El testimonio que yo recojo es vívido y fidedigno y es una región mía. Si abriéramos los canales, seguramente ustedes recibirían mucha información por email, por WhatsApp. ¿Dónde están los grupos llegando a presionar a la población civil? Ustedes sacan las noticias cuando llegan a las escuelas. Ahora no estaban repartiendo plata a los familiares de los asesinados por ellos. El control territorial
Es la base fundamental para desmembrar un Estado-nación. Lo vienen haciendo desde hace muchos años. Recuerde el Caguán. Recuerde esas zonas que eran vedadas que después del presidente Uribe lograron conquistarse. Todos esos territorios vuelven a manos de la criminalidad porque son santuarios. Recuerde la serranía de San Lucas con el ELN, que después los paras con Carlos Castaño sacan a los helenos. Están otra vez arriba. ¿Quién va a votar libre en el sur de Bolívar? ¿Quién va a votar libre en la zona de Tamalameque, en la zona del sur del Meta, en la zona del Huila donde ponen bombas? Es que yo siento que somos una sociedad anestesiada, que no nos estamos dando cuenta que vamos a perder el país, tristemente, mientras el mundo gira a la libertad. En Colombia, el debate político ha dado un giro inquietante. Cada vez más voces plantean una pregunta que genera tensión. ¿Existe la intención de prolongar el poder más allá de lo establecido? El gobierno del presidente Gustavo Petro está en el centro de esta discusión. Algunos sectores advierten que ciertas propuestas y discursos podrían abrir la puerta a cambios institucionales profundos, incluso a una eventual modificación de las reglas actuales. Aunque no hay una confirmación directa, el solo hecho de que esta posibilidad se discuta refleja el nivel de desconfianza que atraviesa el país. Las reformas, el tono confrontativo y la presión sobre distintas instituciones han alimentado la percepción de que podría existir un interés en concentrar más poder. Para sus críticos no se trata de hechos aislados, sino de señales que, vistas en conjunto, generan preocupación. Otros, en cambio, defienden que se trata de interpretaciones exageradas dentro de un clima político altamente polarizado. Claro, pero mire que es que eso que usted está contando, senadora, es muy preocupante, porque la Imagínese. realidad es que hay unos candidatos que no pueden hacer campaña en todo el territorio nacional. Paloma Valencia, Abelardo de las Priella, no pueden ir a todas las regiones. El senador Cepeda sí puede ingresar a algunos lugares. ¿Desde ahí se evidencia eso que usted nos está contando? Claro que se evidencia, pero además me trae un recuerdo atroz, que lo tengo grabado en mi memoria. Cuando los bandidos que promovieron el desastre en Cali, la violencia social y los del CRIC, que se fueron en las chivas a golpear con piedras a los compañeros nuestros de Ciudad Jardín, a romperle la cabeza a un muchacho que se llama Andrés Restrepo, vecino mío de juventud, cuando fueron a hacer todos los desastres con las placas tapadas de camionetas pagadas por todos los colombianos, porque eso solo pasa en Colombia, donde no hay autoridad de nada y como son indígenas creen que pueden hacer lo que se les da la gana. Después vimos que los únicos que entraban al territorio era Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y el senador del Valle, ¿cómo se llama? El que había destituido, el que había sancionado. Alexander López. Alexander López. Los tres, y grabaron, y eran felices, y todo el territorio cerrado, no podía entrar la fuerza pública, no había movilidad civil. Ellos entraron, porque ellos son parte de toda esa telaraña de control territorial, así como hicieron defendiendo a la primera línea terrorista cuando el ejército los capturaba, que los sacaban de los camiones y no los sancionó la Procuraduría, al señor Wilson Arias y al señor Mondragón. Aquí hacen lo que les da la gana, porque además han tenido reflectores y han tenido micrófonos para hacer denuncias falsas, sobre todo con lo que hicieron con Cali, mi ciudad. Entonces yo siento que el reto más grande lo va a tener la registraduría, donde a mi juicio, y con todo el respeto y cariño y admiración que le tengo a quien fuera compañero hace años, que es el registrador Penagos, tienen que pensar en que si son capaces o que la gente esté libre para poder votar en ese territorio. ¿Y usted lo duda? Claro que lo dudo. Yo no sé cómo va a ser el voto en el Tarra, en todos esos municipios del Catatumbo, cómo van a votar en el Cauca, ahora en todas las zonas donde las bombas se volvieron parte del paisaje. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a salir la gente? No va a salir, porque va a estar capturada. ¿Y su cédula sí? ¿Y ya hicieron el recorrido? Muy peligroso. Yo he visto, por ejemplo, cuando... otro recuerdo desafortunado, cuando yo, María Fernanda Cabal, le salvé la curula a Polo Polo, yo, María Fernanda Cabal, lo repito Sí. y lo repetiré 1000 veces por más de que él lo quiera desconocer, con un Él equipo de insiste en trabajo. que no. Él dice que usted Yo- no, senadora. Bueno, tiene 30 testigos que fueron las manos que se trasnocharon en distintas ciudades haciendo los escrutinios. 30 testigos tiene. ¿Quién los pagó? ¿Quién consiguió el recurso? ¿Quién hizo la movilización? Pero eso ya no importa, eso es parte de la vida. Llegaban las urnas llenas por el río a Buenaventura. Le tocaba estar al registrador de allá con los procuradores y los jueces viendo cómo hacían el conteo y qué urnas se desechaban, llenas, sobre todo de las curules de paz, porque esa fue otra parte de las trampas del Acuerdo de La Habana propiciado por Juan Manuel Santos. Entonces, en conclusión, yo sí me temo que si gana Iván Cepeda, sí es con fraude,
y es con control territorial, y es con las alianzas que yo denuncié en mi ensayo La democracia en peligro, que es las alianzas criminales que llevaron a Petro al poder con el pacto de la picota y que siguen iguales e intactas. Esa tesis que usted tiene, senadora, podría darse en primera vuelta. Ese eventual triunfo de Cepeda a través del fraude, dice usted, ¿podría ser en primera? Podría ser en primera y sería muy notorio, por lo que no sé hasta dónde, como ellos son tan descarados, de pronto no les importa. No sé hasta dónde les dé. Y creo que en segunda vuelta les queda más difícil hoy en día, porque esta es una segunda vuelta. Por más que se peleen los candidatos Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, la necesidad de la unión es incontrovertible. Aquí hay que casarse, así usted diga es que no me gustan las gordas, ni me gustan los feos, ni me gustan los enanos, el matrimonio es prácticamente obligado con la misión de salvar un país. Ya después veremos. Pero senadora, mire, en las elecciones pasadas, donde vimos las consultas, pues la registraduría finalmente salió con un parte de tranquilidad, lo mismo la procuraduría, que fueron unas elecciones transparentes, veedores internacionales, y uno lo que escucha constantemente del registrador es eso: está reunido, que hay garantías, hay transparencia, no puede haber una manipulación del software. A ver, Jairo, el problema es que por más bien intencionado y profesional, porque el registrador, si algo hay que reconocerle, es su autoridad y su carácter. O sea, total, sí. Siempre. Por más de que en algún momento que había sido uribista, que después fue de la U de Santos, es un hombre profesional con estatura y con carácter. Llega un momento en que es imposible tener uno el control de zonas donde no hay ya presencia de fuerza pública o donde la población es expulsada. Por eso yo digo, ¿quién va a manejar en ese momento esas urnas? Debería el ejército que hace presencia al menos ser el garante de las personas que entran a votar, como cuando usted hace un conteo. ¿Se acuerda que usted lleva un conteo cuando tienen en un lugar y saber cuántas personas entraron? Sí. Sería ideal, y yo creo que en algún momento yo se lo manifesté en compañía de un coronel del ejército retirado muy preocupado por el suroccidente, que debería el Ejército Nacional llevar las cifras de conteo de ingreso a los puestos electorales. Eso sería una garantía para la ciudadanía y no dejarlo al azar, porque también, ¿quién más hace presencia? Los jueces que están ahí, perdón, los jurados de votación son los que hacen presencia. ¿Están cooptados? ¿Tienen miedo? ¿Van a denunciar? ¿Está la Procuraduría en todo el territorio nacional? No lo creo. No creo que alcance a llegar. Yo en el mapa de Colombia tendría los puntos calientes con una observación especial. Y especiales con tecnología también. No puede ser que los únicos que tengan tecnología sean los bandidos. Por lo menos para darnos tranquilidad, algo de tranquilidad en las elecciones, para mí, más determinantes en la historia política de Colombia. Después de revisar cada uno de estos puntos, queda claro que Colombia no atraviesa un momento cualquiera. Las críticas, las denuncias y las preocupaciones que giran alrededor del gobierno del presidente Gustavo Petro no son hechos aislados, sino parte de un debate mucho más profundo sobre el rumbo del país. Por un lado, hay quienes ven en este gobierno una oportunidad de transformación, un intento por cambiar estructuras históricas que durante años no funcionaron. Pero por el otro crece una visión crítica que advierte sobre decisiones que, lejos de generar estabilidad, podrían estar debilitando las instituciones, aumentando la incertidumbre y dejando vacíos que hoy están siendo ocupados por otros actores. La inseguridad, las dudas sobre la efectividad de las políticas, las tensiones institucionales y las sospechas sobre posibles cambios en las reglas del juego democrático no son temas menores. Son señales que para muchos merecen ser analizadas con atención y sobre todo con responsabilidad. Porque al final esto no se trata de izquierda o derecha, no se trata de nombres ni de ideologías, se trata del futuro de un país que está en una encrucijada. Un país donde cada decisión política tiene consecuencias reales en la vida de millones de personas. También es importante entender que en medio de la polarización, la verdad no siempre está en los extremos. Hay narrativas que buscan imponer miedo y otras que intentan minimizar problemas reales. Por eso, más que nunca, el papel de la ciudadanía es clave. Cuestionar, informarse, contrastar y no quedarse con una sola versión. Colombia necesita más criterio y menos fanatismo, más análisis y menos reacción impulsiva, porque cuando la discusión pública se convierte en un campo de batalla emocional, quienes realmente pierden son los ciudadanos. Hoy, más que nunca, el país necesita vigilancia democrática,
participación activa y una sociedad que no mire hacia otro lado. Porque lo que está en juego no es una elección más, es la dirección que tomará Colombia en los próximos años. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Crees que estas preocupaciones tienen fundamento? ¿O consideras que hacen parte de una narrativa política? Tu opinión es importante, así que déjala en los comentarios. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando, apóyalo con un like, compártelo con más personas y suscríbete al canal, porque aquí no venimos a repetir discursos, venimos a analizarlos. Nos vemos en el próximo video.